Bienvenidos a Living es Radio Aventura. Hoy tenemos el placer de recibir nuevamente a Macarena Boórquez, quien hace poco regresó de una aventura única como parte del proyecto Reto Pelayo Vida 2024. Esta expedición a la Antártida no solo ha sido un desafío físico y emocional, sino que también ha sido una experiencia transformadora. Bienvenida de nuevo, Macarena. Hola, ¿cómo estás? Gracias por tenerme aquí otra vez. Un placer siempre verte y eres siempre bienvenida en este programa, ya lo sabes. Cuéntanos, ¿cómo te sientes tras haber culminado esta increíble aventura? Pues mira, me siento una gratitud enorme a la vida por traerme esta pedazo de sorpresa, pero sobre todo a las personas que me han ayudado tanto en la recuperación como en aprender a navegar y a conseguir este reto, que no han sido pocas. He estado muy bien acompañada durante todo este camino. Muy bien. ¿Qué sentiste al llegar finalmente a la Antártida? Porque ese momento debía ser la pera. Saber que habías alcanzado un lugar tan remoto y extraordinario. Pues mira, sentí mucha incredulidad, porque como no era solo llegar a la Antártida, sino yo empecé con la ilusión de participar en el Reto Pelayo Vida desde marzo y pasé un montón de pruebas, un montón de entrenamientos, cuando ya por fin estaba allí en la Antártida y encima que es un paisaje tan diferente a todo lo que has visto, te queda con una sensación de decir, esto es real. Y después también te quedas sin palabras, o sea, me sentí que no era capaz de procesar todas las emociones que estaba viviendo, porque aquello es tan grande, tan puro, tan diferente, tan salvaje, que yo que hablo hasta debajo del agua muchas veces me quedaba muda, absorta en el paisaje y sintiéndome una de las personas más afortunadas de la Tierra. Me lo imagino. Vamos, me pongo en tu piel y debió ser una emoción que que te recorre el cuerpo y que no sabes cómo has llegado hasta ahí realmente, ¿no? Aunque las pruebas han sido duras, pero a veces dices, bueno, ¿por qué yo? ¿Y por qué este regalo? Me imagino, ¿no? Durante la expedición, vamos a ver, los desafíos. ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos que enfrentaste, tanto físicos como emocionales? ¿Hubo algún momento en particular que recuerdes como especialmente difícil? Sí, mira, yo te diría que han sido tres, dos físicos y uno emocional. Eh, el primero, nosotros partimos de Ushuaia y hasta llegar a la Antártida tiene 1000 millas de navegación por uno de los mares más duros de la Tierra. Aunque tuvimos más o menos buena meteorología, eso allí significa olas de más de 3 metros de altura. Entonces, nada más que salimos del refugio de tierra argentina, pues empezamos todos a marearnos y a caer como moscas. Yo en particular estuve 3 días sin parar de vomitar todo lo que metía en mi cuerpo. O sea, comida estuve 3 días sin comer, pero me centré en mantenerme hidratada porque es básico, pero me di cuenta que solo podía beber tumbada. Entonces yo intentaba hacer mis guardias de navegación, porque allí en el barco cada uno tenemos nuestras funciones, intentaba no faltar a mis funciones, pero Claro, el resto del tiempo estaba tumbada, intentando simplemente beber y dormir, pero, porque estar de pie me era imposible tomar nada de líquido, ni de comida, ni de nada. ¿cómo se hace eso de beber tumbada? Debe ser muy... Pues yo, esto no es algo que te lo explique nadie. Yo llegué a esa deducción prácticamente sola, pasaba muchas horas tumbada porque era de la manera que mejor me encontraba y al ir obligándome a beber poco a poco me di cuenta que tumbada era la única manera que después yo no vomitaba. Cada vez que bebía de pie, acababa vomitando el agua. Entonces, imagínate, estás sin comer, estás que se te mueve todo, prácticamente durmiendo mal. Y son 3 días seguidos, ¿eh? Y pierdes la noción del tiempo, porque además allí en el barco trabajamos cada cuatro, teníamos turnos de 4 horas de trabajo, 4 horas trabajabas, 8 descansabas y 4 horas trabajabas. Y si te tocaba trabajar de madrugada, pues
estabas ahí como un limbo temporal y eso fue una dificultad, pero que me sorprendió lo bien que la llevé. Me imaginaba Sí, que lo iba a llevar peor. sí, y no el Primperam que es tan famoso contra los vómitos que toman las embarazadas, esto no, no, no. Nada, llevábamos una enfermera que nos cuidó muchísimo y un médico, pero cuando el mareo hace presencia, lo único que te queda es, ya está, lo que te pide el cuerpo, te pide vomitar, vomita y sobre todo intentar beber. Esa Sí, fue una gran dificultad. Y después la segunda fue intentar dormir. Cuando las olas se ponen bravas, los camarotes en las camas, muchos tenemos como un cinturón y una malla que nos protege de las caídas, porque el barco se mueve tanto sí, que si no lo tuviéramos te caes de la cama. De hecho, la dificultad que encontraba era cuando el barco se escoraba, se inclinaba hacia un lado, era intentar dormir porque el cuerpo tendía a agarrarse. claro, Entonces, relajarte agarrada para dormir es prácticamente imposible. Entonces, sí, ahí hubo un momento también de desesperación por falta de sueño. sí, 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 claro. Y, y psicológicamente hubo un momento que también lo encontré bastante difícil, que fue justo cuando estábamos en mitad de la travesía. Estábamos a 800 metros de cualquier punto de tierra, entonces ya estábamos igual de lejos volver que seguir para adelante. Y hablando con la capitana, pues estábamos hablando de la balsa salvavidas y de qué pasaba, si pasaba algo. Y con una total sinceridad nos dijo, pero vamos, si hay algún problema, que sepáis que la posibilidad de rescate es casi nula, porque aquí los helicópteros no llegan, cualquier barco tarda más de un día en llegar y con las aguas por debajo de cero y la temperatura de ambiente, la posibilidad de rescate es bastante baja. Claro, entonces esa idea se me insertó en la cabeza y sí empecé a notar un poquito de ansiedad, pero después, bueno, acepté dónde estaba, acepté que era una aventura y bueno, no tenía que pasar nada, pero muchas veces sabemos que la cabeza puede ser nuestra mejor aliada o nuestra peor enemiga. Sí, Y hasta sí, que supe manejar esos pensamientos, sí, sí me encontré un poco agitada. tremendo. Todo lo que venga después, en el futuro, Macarena, va a ser facilísimo, porque en comparación con lo que has pasado, Sí, sí, dices, bueno, ha sido una aventura, sí. pan comido. Yo me acuerdo que tengo un compañero de trabajo que en una ocasión, cuando era jovencito, le tocó, ya sabes que los jóvenes somos, cuando hemos sido jóvenes, muy adanistas, nos pensamos que lo sabemos todo y todo lo demás. Y resultó que le mandaron a cubrir una noticia a Baracaldo, a un puerto del norte, ¿no? Y tenía que hacer una crónica de cómo los marineros hacen la pesca en el Cantábrico, ¿no? Y bueno, iba aquello cuando salió, pues todo muy bonito, muy encantador, los pescadores muy buena gente y tal. Bueno, cuando se alejaron un poco de la costa, aquello se empezó a mover de tal manera que, bueno, ni pudo sacar fotos, ni pudo hablar con los pescadores y volvió, bueno, de aquella manera. Entonces, cuando estaban volviendo a puerto, uno de los pescadores que iba a verlo cada poco tiempo para ver cómo estaba, también había vomitado todo lo que había habido y por haber y le daban manzanas porque se ve que esto es bueno y tal. Cuando se estaban acercando a costa, el pescador vino y le dijo, mira compañero, ¿ves allá al fondo, que al fondo se veía el horizonte, la tierra, ¿no? Donde iban a atracar. Dice, pues ahí llega el doctor. Ese es tu doctor. Sí, sí, total, Cuando total. lleguemos a tierra, se te habrán pasado todos los males. Y le llaman el Así es. doctor. A avistar tierra, le llaman el doctor, ¿no? Para los que no tienen experiencia, claro. Muy Sí, bien, sí, seguimos sí. con las preguntas. Eh, una expedición así requiere un gran trabajo en equipo, me imagino, porque he visto las fotografías y sois personas, se os ve con un carácter y una fortaleza. ¿Cómo fue la convivencia con el resto de las participantes y qué aprendiste de ellas durante esta experiencia? Porque
me imagino que lo que comentas, varias noches sin dormir, inconsistencia a la hora de comer, pues esto el sistema nervioso lo repercute. Entonces, no estás en la mejor disposición y tu carácter no es muy participativo, imagino. Pero, ¿cómo Sí. fue la convivencia con el resto de las participantes? Pues mira, la convivencia fue excepcional. A mí era de los temas que más me preocupaba, más que el frío, porque yo sabía que eso, que en situaciones difíciles la gente tiene menos paciencia y puede haber roces. Pero entre todas hicimos un trabajo previo, antes de ir a la Antártida, de visualizarnos en esas situaciones difíciles. Y entre todas hablamos bueno, que qué íbamos a hacer si en algún momento pues alguna tenía una mala contestación. Tratamos estos temas de antes, intentamos anticiparnos, que después no lo hubo, ¿eh? Sí, sí. Pero intentamos anticiparnos. Y después hicimos un pacto de cuidarnos, eso sí, antes de irnos hicimos un pacto entre todas de que nos íbamos a cuidar. Entonces, cuando empezamos a sufrir dificultades, algunas sufrieron más mareos que otras, pues entre todas nos cuidamos. Cuando alguna le entraba la morriña, también nos cuidaban. Cuando una estaba más tristona o más cansada, pues entre todas intentábamos sacar el trabajo. Hemos hecho un equipo, yo no diría que un equipo, hemos hecho un equipazo. De hecho, nosotros decimos eso, que hemos formado un equipazo y yo no me imaginaba que aparte del equipo fuéramos a generar esta relación tan estrecha que tenemos. Que yo no sé cuántas veces la he llamado a ella desde que he vuelto de la Antártida porque nos echamos de menos. Claro, claro, claro. Es como hacer la mili, pero como si en vez de la mili es una simulación, como si fueras al frente de guerra, ¿no? Estas Exactamente. experiencias unen mucho. Sí, además como yo al principio tenía miedo, o sea, miedo no, incertidumbre de cómo iba a ser la convivencia porque somos mujeres de muy distintas edades y de muy distintos gustos y de distintos contextos. Entonces decía, bueno, vamos a ver. Pero mira, la Antártida aprendí una cosa viendo los pingüinos. Cuando tú ves los pingüinos en tierra, son muy graciosos porque son muy torpes. Se caen, se mueven de una manera muy, muy graciosa, pero cuando llegan al agua, nadan como balas de cañón, se mueven con una agilidad increíble. Y yo decía, este es el mismo ser es capaz de ser súper hábil y súper torpe. Y cuando yo me veía y veía a mis compañeras, yo decía, es que todos los humanos somos así. Somos súper hábiles en una cosa y súper torpes en otra. Y la grandeza es que si nos fijamos en nuestras fortalezas y obviamos las debilidades, somos capaces de hacer un equipazo. Entonces, que a una se le daba bien cocinar, cocinaba, que a otra se le daba bien contar chistes malos, los contaba, que otra era más hábil de la navegación, pues tiraba más, que otra organizaba muy bien, pues aportaba eso al equipo. Y así entre todas, pues hemos puesto lo mejor que teníamos de cada una de nosotras al servicio de las demás y es que ha sido una experiencia increíble. Muy inspiradora en cualquier caso, seguro que sí. ¿Puedes compartir con nosotros un momento o una anécdota que te haya marcado? O sea, que dices, esto no lo voy a volver a olvidar en mi vida, que te haya Sí. marcado especialmente. Pues la primera vez que vi un iceberg me impactó mucho porque se veía a lo lejos además parecía que tenía luz propia, brillaba y era muy pequeñito en el horizonte. Y a medida que el barco se iba acercando, ese iceberg iba adquiriendo las dimensiones de un edificio y iba adquiriendo matices. Había partes que estaban moldeadas por el viento, muy suaves y redondeadas, había otras muy abruptas, había blancos puros, azules eléctricos. Y yo recuerdo que estaba con mi compañera Almudena en cubierta y me quedé tan alucinada, tan sobrecogida por la grandeza de lo que estaba viviendo que me puse a llorar no sé, me descubrí llorando y ella se dio cuenta y vino a abrazarme en cubierta y ese fue un momento que se me queda guardado en el corazón. Sí, es un momento de conexión con lo divino, ¿no? Sí, No se sabe cómo, porque no son experiencias cotidianas. Es como si en mm, un momento determinado trascendieras la realidad de lo físico y te conectaras con la parte divina que llevamos también. Somos parte humana y parte
inaprensible, de conexión con una realidad que no podemos aprender, ¿no? Y esas Ni conexiones abarcar. esas conexiones los artistas que pintan, que escriben, que tocan música, que componen, las suelen tener más habitualmente que las personas que no tenemos esa vena artística. Así que me alegro mucho que nos hayas contado esto porque es una conexión con el creador, con la divinidad, en el concepto que cada uno tenga de estas palabras tan grandes, ¿no? Pero es trascender nuestra propia realidad más física y conectar con algo que nos trasciende. Pues muy bien, después de vivir esta experiencia, ¿de qué manera sientes que ha cambiado tu forma de pensar o de ver la vida? ¿Qué has descubierto sobre ti misma? Pues mira, he descubierto que he vivido muchos años como con un cepo en la pierna, porque teniéndolo todo, sentía como si estuviera atrapada en una especie de trampa que suele ser nuestra cabeza, nuestros pensamientos, y no me dejaba avanzar con ligereza. Yo misma me ponía muchas trabas de no, esto no puedo hacerlo, esto es muy difícil. Y sin embargo, tras una operación de cáncer, me entero del reto Pelayo Vida, que yo tenía menos de un 1% de probabilidades de elegida, y de repente digo, sí, yo voy a ir. Y me pongo a andar y me pongo a hacer todas las cosas sin pensar en que no tenía barco, no sabía navegar, no podía mover prácticamente un brazo cuando me presenté. Y sin embargo ya no estaba con ese cepo en la pierna, iba andando libremente. Sí, sí. Y pensaba, después de volver de la Antártida, digo, ¿cuánto tiempo he pasado? Yo misma poniéndome trabas cuando lo tenía todo. Entonces eso sí me he dado cuenta al estar allí, de Bien, que soy pues mucho más capaz de lo que me creo y que tengo mucho apoyo y que las personas en general son buenas y si le pides ayuda, te echan un cable. sí, sí, yo veía cuando estaba documentándome para preparar la entrevista que has nacido en Sevilla, que vienes de un entorno de marketing, no sé si por estudios o por experiencia, ahora nos lo cuentas, pero es posible que esto que nos cuentas del cepo para un perfil de marketing te va a dar un impulso súper fuerte, porque sabes que las personas que emprenden una carrera de marketing tienen que ser proactivas, tener iniciativa, etcétera. Y a veces esto depende en qué momento te encuentres. Dices, bueno, no voy a poder con este reto, no voy a poder abrir este mercado, no voy a poder diseñar esto, no voy a poder dirigir un equipo. Pues yo creo que todos esos miedos que alguna vez se tienen, te los va a quitar de un plumazo. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo o no. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo, porque yo antes de ir a la Antártida y antes de tener cáncer, hacía ya años que había emprendido. Y muchos de las dificultades que he tenido no han sido técnicas o de aprendizaje, porque eso al final lo hace, ha sido mis pensamientos, el síndrome del impostor, de no sentirme capaz o no sentirme quién para lanzar un proyecto al mundo, para decir, oye, yo hago esto y, y me quedo alucinada de eso, de las barreras mentales que nos ponemos y claro, cuando tú emprendes un proyecto es que te desnudas delante del mercado que al final son personas. Dice, esta soy yo, esto es lo que hago y aquí estoy. Entonces los miedos afloran muchísimo. Claro que sí. Bueno, pues síndrome del impostor afuera, se quedó allí en la Sí, Antártida. sí, sí, sí. No, me imagino que, como comentas ahora, has emprendido ya eres emprendedora, ya tienes tu propio emprendimiento. Defínenos un poco, descríbenos un poco en qué consiste ese emprendimiento. Mira, yo tenía unas páginas web donde hablaba de temas que me interesaban mucho. Uno era el café y otro era el deporte. Pero antes del cáncer me ha interesado de toda la vida la psicología y empecé una página web que se llamaba atreveteasermas.com y donde quería hablar pues, de todas estas barreras mentales que nos ponemos, de las excusas que nos pone la mente para evitar una incomodidad que nos va a llevar.
que si la sobrepasamos nos va a llevar a la vida que realmente queremos. O sea, me di cuenta a raíz del emprendimiento, a raíz de aprender la psicología, me di cuenta que muchas barreras que tenemos están en la mente, están en nuestra cabeza. Entonces, yo al aprender esas herramientas quería darlas a conocer a otras personas porque a mí me habían ayudado mucho. Y estaba haciendo esa transición de esta página web que yo tenía y quería dedicarme solo a la página web de psicología. Pero llegó el cáncer y llegó el cáncer y lo dejé parado todo. Y el cáncer fue una oportunidad para poner en práctica todas las herramientas psicológicas que durante años yo había aprendido. Y me di cuenta que no solo he sobrellevado el cáncer, sino que durante este tiempo he disfrutado mucho, que es una cosa que me sorprende, que a pesar de ser una época muy difícil de mi vida, he disfrutado y que encima me he venido arriba y he acabado en la Antártida navegando. Entonces, cuando ha pasado todo este reto de la llovida, cuando ya he vuelto de la Antártida, pues digo, yo voy a dejarlo todo y me voy a centrar en el proyecto de Atrévete a ser más y voy a dedicarme a divulgar estas herramientas que son tan poderosas para que tenga acceso a todo el mundo, la mayor gente posible. Y en eso estoy ahora mismo. Claro que sí, el poder está en la mente. Y ahora nosotros tenemos un programa, una sección que se llama Ahora tú, Sí, y que seguramente te llamen para una entrevista relacionada con tu proyecto. Y insisten mucho porque lo dirige una educadora que es muy buena y ella a veces nos habla y nos comenta los proyectos que tiene y cómo la consultoría, cómo ha sacado a personas adelante solo dándoles herramientas que hacen que crean en sí mismas, que no tengan ese síndrome del impostor, que crean que ellas también pueden. Y es la mente, es lo que tú dices, es el cuerpo responde si la mente le comanda como Dios manda. ¿Eh? sí. Estupendo. ¿Cómo me has dicho que se llama la página web? Atréveteasermás.com. Muy bien. Bueno, pues este proyecto de Reto Pelayo Vida, volvemos otra vez a él, no solo busca romper barreras físicas, sino que también busca sensibilizar sobre el cáncer. Ahora que has vivido esta aventura, ¿qué mensaje quieres compartir con quienes están enfrentando momentos difíciles? Vale, lo primero que me gustaría es mandarle un abrazo enorme y decirles que se pongan en manos de los médicos y de la ciencia. Que por suerte en España tenemos unos equipos médicos estupendos que aparte de buenos profesionales son muy humanos. Y después me gustaría decirle que abandonaran un término que a veces se confunde en el cáncer, que es la lucha. ¿Debemos de luchar contra el cáncer? Sí, pero con investigación y dotando de los recursos económicos a los investigadores, a los centros médicos y a la dotación de tratamiento. El paciente no tiene que luchar, el paciente padece una enfermedad. Entonces se tiene que centrar en estar bien, en cuidarse y en vivir, porque no tiene que esperar a vivir a cuando se haya curado del cáncer. Hay mucha vida mientras que te estás tratando de la enfermedad y la estás pasando. Entonces que se centre en vivir, que se ponga foco en sus valores, porque es verdad que el cáncer te quita mucho. Por ejemplo, a mí me quitó muchas actividades que me encantaban. Yo soy una persona muy deportista y de repente no podía escalar, no podía surfear, no podía hacer barrancos, pero si conectaba con mis valores, que pues, es la autonomía física, el contacto con la naturaleza y el estar con personas, divirtiéndome, pues me di cuenta que bueno, que no podía escalar, pero sí podía dar un paseíto por el campo y eso ya me llenaba de alegría. Entonces, que se centren en lo que realmente ellos valoran, vean lo que sí pueden hacer y lo hagan. Y que se centren en vivir, en la vida que tienen aquí y ahora. Y eso es lo que les diría. Un consejo estupendo porque a veces lo que dices, un simple paseo por el campo. Un Mm, iceberg que te emociona. Es mm, decir, tenemos cosas a nuestro alrededor que no valoramos porque mm, funcionamos por estereotipos también. Nuestra cultura mm, está expuesta a muchas llamadas visuales, mucha exposición visual de incentivos
y a veces no nos damos cuenta que, pues eso, un simple paseo con una buena amiga o sola con la música preferida, pues puede ser, puede llenarte de felicidad también. Así que me parece un excelente consejo. Excelente, Macarena. ¿Y cómo crees que esta experiencia influirá en tu vida cotidiana? Creo que lo hemos hablado ya un poquito, ¿no? De ahora en adelante, porque vas a cambiar un poco la orientación, te vas a centrar en tu proyecto de página web, aconsejando y trasladando y haciendo esa consultoría tan necesaria. Y aparte de esto, ¿tienes otro proyecto o algo nuevo en mente? Sí, yo, por ejemplo, antes de que me pasara lo del cáncer, era una persona que si bien iba cumpliendo los sueños que me proponía, sí es verdad que mi mente me mandaba excusas de esperar siempre el mejor momento. Pues desde que ha llegado el cáncer a mi vida y lo he sobrevivido, ya no espero. O sea, ya si quiero hacer algo, digo, ¿cuándo? Y entonces este año, como ya no tengo el reto Pelayo Vida, que me haga un reto deportivo, me lo he creado yo. Y en mayo me estoy preparando para ir a Madeira con mi marido a hacer barrancos y vamos a bajar cascadas de más de 100 metros de altura. Ujú. Y después en verano vamos a ir por Europa y mi objetivo es hacer 50 barrancos por Europa de forma autónoma. Entonces, pues me estoy preparando física, mentalmente, técnicamente, para afrontar ese desafío que me hace muchísima ilusión y que no pienso dejar pasar. No, y además lo tienes que grabar, nos tienes que enviar información en tiempo real para que difundamos ese desafío, esos desafíos que te pones y esas metas que después de, yo imagino que después de estar en la Antártida y enfrentarte a esas condiciones, lo de los barrancos te va a parecer, los 50 barrancos te van a parecer pan comido, imagino, imagino. En Sí. fin, antes de ir acabando, sé que tienes un mensaje para nosotros, pero te quería preguntar, si tuvieras que describir en una palabra o frase lo que ha significado el reto Pelayo Vida del 2024, para ti, ¿cuál sería? Pues mira, en una palabra, ha sido un regalo. Y si tengo que decir una frase, el reto Pelayo Vida ha sido luz e ilusión en el periodo más oscuro de mi vida. Precioso, tienes alma de poeta, Macarena. Es Muy que ha sido bonito. así, es que no, no puede ser de otra manera. Luz en el momento más oscuro de mi vida. Fantástico. E Bueno, pues ilusión. ilusión. La ilusión es importante. Sí, es luz también, la ilusión. Sí, 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 sí. Dinos, cuéntanos ese mensaje que queríamos usarlo para cerrar la entrevista. Sí, mira, yo quería animar a todas las mujeres que hayan pasado por un cáncer o que incluso estén terminando el tratamiento y se encuentren bien, a que se animen, si son deportistas, si les gusta la aventura, a participar en el Reto Pelayo Vida 2025 de este año. El Reto Pelayo Vida es un proyecto muy bonito en el cual 5 mujeres supervivientes de cáncer se enfrentan todos los años a un desafío deportivo en los lugares más recónditos de la Tierra. Pretende dar visibilizar el cáncer, visibilizar que hay mucha vida después del cáncer y trata de concienciar a la población de lo necesario que es invertir en recursos para que esta enfermedad llegue a cronificarse y después a ser curable de una vez por todas. Así que si tienes inquietudes, si estás dándole vueltas, si esa mente te dice que no estás preparada, que mejor otro año, yo te diría que le des gracias a tu mente, pero que eches la solicitud. Y porque se cierran en una semana, el 26 de marzo se acabó las inscripciones para el año 2025. Así que si te interesa, pueden ir a la web de retopelayoida.com en la sección de contacto y les escribes y ellos te dicen los pasos que tienes que dar. Pero no te demores mucho porque se cierra el 26 de marzo. Muy bien, pues dicho queda. Y además, como esta entrevista, además de difundirse en las ondas de FM de Radio
local, Alicante, se difunde en radio digital para toda España y el resto del mundo, porque hoy en día no hay barreras, pero además en la descripción las redes, de los canales de YouTube, dejaremos el enlace a Es el Reto Pelayo Vida para que los que quieran, los que nos han oído, pues solamente tengan que clicar en el enlace y les llevará directamente a la página con todo, donde van a encontrar toda la información. ¿Te parece? Perfecto, perfecto, me parece una idea estupenda. Muy bien, Macarena, pues muchas gracias por compartir con nosotros tu historia, tus aprendizajes. Eres una fuente de inspiración y estamos seguros de que esta experiencia dejará huella no solo en ti, sino también en quienes te han escuchado. Te deseamos mucho éxito en lo que tenga que venir en el futuro. Un abrazo grande, Muchas gracias. Macarena. Un abrazo, muchas gracias.